El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de la gentileza de la televisión y de los medios masivos, los medios virtuales, con diversas imágenes la Sagrada Escritura, la Biblia, nos muestra cuál es la relación de Dios con los hombres, con los seres humanos, a lo largo de toda la historia. Imágenes que están reflejadas especialmente en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo también. Por ejemplo, imágenes sacadas, ¿no?, del contexto cultural de ese momento, pero que son de algún modo arquetípicas y de algún modo, más allá de la distancia, sin embargo, uno las puede perfectamente entender. Por ejemplo, Dios se presenta como el pastor y su pueblo como las ovejas. La imagen de esponsales: Dios es el esposo que se desposa con Israel, que es su esposa, a la cual cuida y a la cual le pide fidelidad y le da fidelidad. Dios se presenta también como una madre que cuida a sus hijos y que nunca los abandona. Y en este caso, en el texto de hoy, se presenta la relación como una viña, parecida al texto que va a tomar Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, como una viña. El propietario de la viña y la viña, que es el pueblo de Israel, y bueno, de modo semejante la iglesia y cada uno de nosotros. En todas esas imágenes hay una relación íntima, esencial, digamos, entre una cosa y otra. Por ejemplo, la oveja es un animalito, no puede sobrevivir sin el pastor, necesita del pastor. El ser humano necesita del amor maternal, del amor es esencial para vivir. Y en el caso de la viña también, ¿no es cierto? Si uno quiere que dé fruto, no tira, no planta la viña y después se va y deja y viene a recoger los frutos. Hay que podar, hay que regar, hay que trabajarla a la tierra. Se necesita. Entonces, esto muestra cómo Dios se relaciona con nosotros de un modo familiar, de un modo amoroso, no de un modo abstracto. Por eso son sus ovejas. Es mi viña, es mi esposa, implica una fidelidad de Dios y una dedicación de Dios. Jesús va a decir, ¿no es cierto?, que en esta parábola, que Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento fue sembrando
tal vez a nosotros no nos resulte tan familiar, pero para el judaísmo, el judaísmo que cree en Cristo y que da ese paso hacia el cristianismo, tiene una plenitud porque tiene más historia que nosotros. Nosotros conocemos la historia de la iglesia, digamos, desde Jesús para acá, pero el judaísmo es todo lo anterior, todos los signos, todas las costumbres y demás anteriores que hablaban y preparaban la venida del Mesías. Pero en eso común de Dios, de esposarse o relacionarse con nosotros, con los seres humanos, no distantes, sino de entrar en la órbita terrestre, de dejarse atraer por la ley de gravedad, por decir así. Sin embargo, siempre respeta la libertad humana. A diferencia, ¿no es cierto?, la oveja no es un animal consciente, en el caso de la viña, la planta tampoco. Esa es la diferencia, ¿no? Siempre las comparaciones, ¿vieron cómo pasa con los dichos? De tal palo, tal astilla, o sea, no se refiere a una materialidad, sino es la idea. Bueno, aquí también, ¿no? Siempre Dios respeta la libertad y pide a cambio una reciprocidad. Si Él ama y si Él es fiel, quiere fidelidad. Como en todas relaciones basadas en el amor. Pero necesita reciprocidad. Dos amigos, esposo, esposa, hijos, padre, tiene que haber reciprocidad, si no el amor se estanca. Ese es el circuito del agua, ¿no? Que tiene que haber reciprocidad, pero la deja libremente a eso. Eso tienen en común todas estas imágenes. ¿Qué tiene en particular? Bueno, no vamos a decir cada una de ellas porque, en algún momento no tenemos que ir a cenar. Pero ¿qué tiene en particular esta de hoy, de la viña? Cada una tiene una particularidad, ¿no? ¿Qué acento tiene? Dos fundamentales, me parece. Uno es que Dios es el dueño de esta propiedad, de esta viña que es la iglesia, de esta viña que somos nosotros, que es nuestra vida, que es la familia, que es, así, en distintas esferas, pero ese dueño tiene administradores, tiene quien le trabaje la viña, responsables de la viña. O sea, dio el dueño de mi vida, pero me lo dio a mí y yo soy responsable de mi vida. Dio el dueño de la iglesia y nos la regaló. Bueno, el responsable es la jerarquía, la iglesia. Dios es el dueño de los hijos, pero le dio a los padres la responsabilidad de trabajar y de podar y de regar y de etcétera, ¿no? De sacar buenos frutos, ¿no? Digamos, nos dio la responsabilidad. Esa es la primera idea que podemos decir. Y la segunda es que de la viña uno ¿qué quiere? Quiere que dé fruto. Digamos, un árbol que uno quiere que dé sombra y listo, nada más. Pero la viña no es para dar sombra ni de adorno, sino si una viña no da uva, es una cosa inservible, digamos. La idea es que dé fruto. Pero esos frutos que Dios quiere quería que dé el judaísmo, Jesús le estaba hablando a los encargados de la religión judía de ese momento, del pueblo de Israel. El cristianismo, la iglesia y cada uno de nosotros quiere que esos frutos sean libres, ¿entienden? No son automáticos, sino que requieren de nuestro conocimiento y de nuestra elección, de nuestra decisión. Y eso tiene como contrapartida que podemos no hacerlo, podemos no dar fruto. Dios respeta esa libertad, por eso existe el infierno, si no, no existiría. Dios respeta la libertad humana, invita, ¿no? Mueve de algún modo, pero abre el apetito, pero no nos suple la mano, tiene que ser la nuestra la que tome esa comida y la mastique y la trague. No la traga por nosotros, nos pone el plato delante, nos abre el apetito, pero después el comer es responsabilidad nuestra. Y es todo un tema histórico ver cómo el pueblo de Israel
que es lo que Jesús le echa en cara digamos, a los que tenía delante, a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Les dice que el fruto que ellos tenían que dar era creer en Él, en el Mesías, porque el pueblo de Israel fue preparado para la venida del Mesías. Y en cuanto pueblo orgánico en su institución y demás, rechazó al Mesías, el pueblo en ese momento histórico, ¿no? Y la historia cambió. Bueno, si ustedes ven la historia de lo que ha sido la Tierra Santa después de Cristo, el año 70, bueno, la destrucción del templo, aún en la actualidad, ¿no es cierto?, es un polvorín, ¿no? Es un polvorín, es una, donde estaba la explanada del templo hay una mezquita entre los musulmanes, los israelitas, el Estado de Israel, los cristianos y la variedad de cristianos. Realmente es un cóctel difícil de armonizar, muy difícil, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que dice Jesús, digamos? Que no es lo mismo dar buenos frutos que no dar buenos frutos. Que como nosotros somos responsables de nuestra vida, las malas acciones que realizamos individualmente o en cuanto pueblo o en cuanto ciudad o en cuanto nación, etcétera, no son impunes, tienen sus consecuencias. Las sociales, consecuencias sociales, las personales, tienen un impacto ambiental. ¿Entiende? Y entonces uno dice, pero Dios castiga. No, mire, yo le voy a decir lo que yo entiendo por el castigo de Dios. Dejemos a lo que Dios haga, pregúntenselo a Él, no a mí, porque yo no. Pero yo le voy a decir lo que sí consiste el castigo. El castigo consiste en la mala acción que nosotros realizamos. A ver, supongamos que viene nuestro padre y nos dice, no toque esa vela porque te va a quemar. Entonces uno, testarudo, a ver qué se siente, entonces va y mete el dedo en la llama. Se quema, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿esa quemadura es castigo de mi padre? ¿Él es el responsable? Yo le puedo decir, ¿por qué me quemaste? ¿Por qué me ardiste? ¿Por qué me haces arder? No, miren, eso es consecuencia de tus actos. Eso es el castigo de Dios, entre comillas. O sea que no es algo tanto. Después puede venir una cachetada o no, pero eso ya es otro cantar. Pero yo digo, las malas acciones que nosotros realizamos como personas y como sociedad, no es que no tengan perdón, ¿no? Pero tienen sus consecuencias, ¿no es cierto? Y eso a veces nos hace sufrir más que los problemas económicos. Bueno, en el fondo los problemas económicos son malas acciones, ¿entienden? Hay problemas morales detrás de los problemas económicos. Bueno, el tema es que el fruto que uno dé no es lo mismo dar un fruto que otro. Estamos llamados entonces a siempre dar fruto, con la ayuda de Dios. A veces será no pecar, no hacer el mal. A veces porque somos débiles y somos pecadores, cometemos un pecado, el fruto será arrepentirnos y levantarnos y creer en el perdón de Dios y dejarnos sanar. Pero hay distintos frutos según nuestro estado espiritual, distintos frutos según las edades de la vida, distintos frutos según los climas interiores que cada uno viva, sea primavera, sea que uno espiritualmente esté en otoño, en invierno, siempre tiene que dar fruto, no siempre el mismo fruto. ¿Vieron cómo pasa en la naturaleza? En la primavera se da un fruto. Y en invierno, cuando los árboles perdieron las hojas, y uno dice, ¿qué fruto da? Y también hay que dar fruto. ¿Saben cuál es el fruto del árbol en invierno? Mantenerse vivo. Ese es un fruto. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana, cuando nos va bien, cuando el fruto es la gratitud, agradecer a Dios, o en la época de juventud, uno tiene toda la energía. Pero cuando viene la enfermedad, la cruz, o los achaques, los años, las cruces, y ahí que ya no hay que dar más fruto. Sí, hay que seguir dando fruto, manteniéndose vivo, manteniendo la alegría, manteniendo el buen humor, manteniendo la confianza, dejándose ayudar.
etcétera, 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 ¿no? Siempre se puede dar fruto. Alguno esté postrado en una cama, si uno le sabe buscar la vuelta, siempre puede dar algún fruto. No será, ya digo, siempre tenemos que dar fruto, pero no siempre el mismo fruto. Eso dependerá de los climas, de las edades, de las circunstancias. Pero propongámonos siempre dar fruto. El texto de hoy decía que Dios invierte en su viña y esperó equidad, y en cambio hubo fusión de sangre, y esperó justicia y hay gritos de angustia. Es bueno decir, cuando nos toca vivir alguna circunstancia difícil, ¿qué espera Dios de nosotros? Nosotros esperamos muchas veces de Dios, pero a veces hay que preguntarse al revés. ¿Qué espera Dios de nosotros? Por supuesto, Dios no espera el perfeccionismo que nosotros a veces nos proponemos, porque Dios nos conoce, sabe que somos de carne y hueso. No espera que seamos impecables, porque Dios es el que más conoce nuestros límites. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Por eso en estos tiempos que uno dice, con toda la pandemia y todas estas malarias que nos han agarrado, de todo tipo, es bueno preguntarse, pues si no uno se resigna a que bueno, no, este año lo vamos a empaquetar, lo vamos a borrar del calendario, y no se puede. También hay que aprender a vivir, en todos los terrenos hay que andar. No se puede parar el auto y decir, no, acá no avanzo porque hay que andar, se andará más despacio en el barro que en la ruta pavimentada, pero hay que seguir avanzando. ¿Y qué fruto puede dar en nosotros todo este tiempo? Yo pensaba, por ejemplo, en cuanto a la fe, un fruto, nos dice, bueno, que estar sentados allí, cuando no es obligación venir a misa, es un fruto pipí cucú, diríamos, ¿no? ¿Entiendes? Porque cuando no es costumbre, porque ahora vieron, para venir a misa, para estar sentado aquí en el templo, o las personas que nos escuchan a través de los medios que no pueden participar, los que pueden participar, dejémoslo capítulo, pero los que no pueden participar físicamente, también para elegir estar allí sentados en su casa, ¿no? Y sirviéndose del peor es nada, por lo menos, ¿no? De los medios. Pero supone una elección. ¿Vieron? Porque a veces nosotros podemos vivir un catolicismo medio de costumbre, medio de inercia. Ahora, si ustedes se quieren confesar, por ejemplo, no están habilitados los confesionarios, tienen que venir la semana y confesarse. Antes uno venía a misa, mataba a varios pájaros de un tiro, pero ahora hay que elegirlo. Y eso está muy bueno, porque eso supone una elección, ya no es una costumbre, y esa elección hay que sacrificar otras cosas, como en toda elección. Así que digamos, yo a veces en broma, no en broma, cuando la gente dice, no voy a misa porque no tengo tiempo. Pero se dice, pero ¿qué es lo que vienen a misa les sobra el tiempo? No, tener tiempo es saber elegir, siempre hay tiempo. Uno eligió otra cosa. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Por eso, en los tiempos que corren, estos tiempos malos, digamos, los cuales no está de moda ser católico ni practicar la fe, no está de moda, ¿no es cierto? Lamentablemente no está de moda, son buenos tiempos para vivir más profundamente la fe, porque ya no se es católico por nacimiento, sino se es católico por opción, como decían antes, ¿no? Argentino por opción. Bueno, esto es lo mismo. Ahora hay que ser católico por opción, por decisión, ya no por costumbre, nacimiento, porque ya quedan algunas tablas flotando en nuestra sociedad de lo que era una sociedad católica, como, digamos, la de nuestros abuelos, antepasados. Ya ahora no, quedan algunas tablas por ahí, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de dar fruto, ella el fruto Jesús, y ni bien digamos, supo de estar, de ser la madre de Dios, fue a visitar a su prima Isabel, porque vieron, el fruto siempre se comparte con los demás, la caridad y la gratitud. Nosotros vamos a recibir ahora a Jesús sacramentalmente o espiritualmente, las personas que no pueden participar físicamente de la misa. Y bueno, imagínense que lo que recibimos, que la comunión es como una semilla,
que tiene que germinar en nosotros y dar fruto duradero. Que la Virgen nos conceda esa gracia.